Mi propio padre me dijo, ya eres lo suficientemente mayor para resolverlo. Y se fue con su nueva esposa y los hijos de ella. Me senté en el banco frío hasta que llamé a mi abuela. Horas después, llegó con abogados. Cuando él regresó de su viaje, encontró sus cuentas bancarias congeladas y su casa vacía. Mi nombre es Sofía, y tenía 14 años cuando mi padre me llevó a la Tapo, se fue con su nueva familia y me dejó sentada sola en un frío banco de metal sin nada más que una mochila gastada y 400 pesos a mi nombre. Durante 6 horas, esperé a que volviera, viendo partir autobuses hacia destinos que no podía permitirme alcanzar, mientras él publicaba fotos desde un resort de lujo en Cancún celebrando con los que más importan. Pensó que se estaba deshaciendo de una carga, sin saber que la abuela que me había prohibido ver valía 1,500 millones de pesos, o que la hija inútil que abandonó heredaría 180 millones de pesos a los 18 años. Lo que más le atormenta desde su celda en el reclusorio no es el dinero que perdió ni la sentencia de 18 años. Es saber que su traición me liberó. El aire en el coche de papá siempre había estado cargado de cosas no dichas, pero hoy, se sentía como respirar a través de lana mojada. Presioné mi frente contra la fría ventanilla del pasajero, viendo las calles familiares de nuestra colonia pasar borrosas por la que no sabía que sería la última vez. Mi mochila gastada estaba entre mis pies, llena con lo esencial que había empacado para lo que papá había descrito vagamente como un pequeño viaje para arreglar las cosas. «Papá, ¿volveremos antes del lunes?», pregunté, tratando de romper el silencio que se había extendido entre nosotros desde que me recogió del departamento de mamá esa mañana. Tengo esa presentación de historia. ¿Recuerdas? La de la Revolución Mexicana en la que he estado trabajando durante semanas. Sus nudillos se pusieron blancos en el volante. Lo resolverás, Sofía. Algo frío se deslizó por mi espalda ante su tono. Este no era el papá que solía ayudarme con los proyectos escolares, que se quedaba despierto hasta la medianoche recortando piezas de cartón para mi maqueta del sistema solar de 3er grado. Este era el extraño en el que se había convertido desde que se casó con Brenda hace 6 meses. Pero papá. Solo deja de hablar un minuto, ¿de acuerdo? Necesito pensar. Tragué saliva, saboreando el café amargo que había tomado en casa de mamá antes de que él llegara. Ella había estado inconsciente en el sofá otra vez, las botellas de tequila vacías creando una ciudad de cristal en la mesa de centro. Papá la había mirado con tanto asco cuando vino a buscarme, murmurando algo como con razón por lo bajo. La terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, la Tapo, se alzaba adelante. Su enorme cúpula y fachada la hacían parecer algo de otra época. Papá se detuvo en la zona de descenso, sin siquiera molestarse en usar el estacionamiento. Mi estómago se retorció. ¿No vas a entrar conmigo?, pregunté mientras abría la cajuela. Él ya estaba fuera del coche, sacando mi mochila de la parte de atrás con una fuerza innecesaria. Me apresuré a seguirlo, sintiendo mis piernas inestables en el pavimento. El viento de noviembre de la Ciudad de México cortaba a través de mi delgada chaqueta, la que Brenda había dicho que me hacía parecer una indigente en la cena de Navidad. «Toma», dijo papá, empujándome la mochila. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la entrada de la terminal y luego a su reloj. Tienes 14 años, Sofía, eres lo suficientemente mayor para resolver las cosas. ¿Resolver qué? Papá, ni siquiera me has dicho a dónde voy. Y entonces los vi. Brenda estaba justo dentro de las puertas de cristal de la terminal, su mano perfectamente cuidada descansando sobre el hombro de su hija Camila. Camila tenía 12 años, rubia como su madre, y llevaba el tipo de abrigo de diseñador que yo veía en los escaparates de Polanco y sabía que ni siquiera podía soñar con tener. El hijo de Brenda, Mateo, de 8 años, jugaba a algo en su teléfono, ajeno a todo lo que le rodeaba. Brenda me miró y sonrió. Esa sonrisa fría y triunfante que la había visto practicar en los espejos cuando pensaba que nadie la miraba. «Papá». Mi voz salió débil, quebradiza. Él ya caminaba hacia ellos, sin mirar atrás. Su mano encontró la cintura de Brenda, acercándola mientras le besaba la mejilla. Mateo levantó la vista de su juego el tiempo suficiente para que papá le revolviera el pelo con afecto, de la manera en que solía revolvérmelo a mí. «Papá», llamé más fuerte, el pánico subiendo por mi garganta como una inundación. «Papá, ¿no me has dado un boleto?». Intenté de nuevo. «Ni dinero, papá»,
Una anciana que tiraba de una maleta me lanzó una mirada preocupada. Un hombre de negocios con traje gris me rodeó, con la irritación clara en su lenguaje corporal. Pero papá se dio la vuelta. Guió a su nueva familia hacia la salida, con Camila mirándome una vez por encima del hombro con algo que podría haber sido lástima o satisfacción. Luego, desaparecieron. Me quedé helada en medio de la concurrida terminal, mi mochila pesando sobre mis hombros, mirando el lugar por donde habían desaparecido. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. En cualquier momento, papá volvería por esas puertas, riéndose de lo terrible que había sido esta broma. En cualquier momento. Pero los segundos se convirtieron en minutos. 5, 10, 20. Un policía de la terminal, con su uniforme impecable, se me acercó con pasos medidos. Jovencita, está esperando a alguien. A mi papá, dije automáticamente. ¿Él solo? Olvidó algo. Volverá enseguida. Los ojos del policía, oscuros y amables, observaron mi mochila, mi expresión de pánico, la forma en que no dejaba de mirar la puerta. ¿Quiere sentarse mientras espera? Hay bancas por allí. Asentí, sin confiar en mi voz, y me dirigí a una fría banca de metal cerca de las taquillas. La mochila cayó a mi lado cuando me senté, y finalmente miré dentro de ella correctamente. Una muda de ropa, el cargador de mi teléfono, un cepillo para el pelo, el libro de historia que había estado usando para mi presentación y un billete arrugado de 500 pesos en el bolsillo delantero que había estado ahorrando de cuidar niños. 500 pesos. Tuve que reírme. Eso era todo lo que tenía. La terminal bullía a mi alrededor. Familias reunificándose. Empresarios corriendo para tomar autobuses. Adolescentes riendo en grupos. Todos tenían un lugar a donde ir, alguien que los esperaba. Todos, excepto yo. Mi teléfono, con la pantalla rota desde que se me cayó el mes pasado y papá dijo que no valía la pena arreglarlo, marcaba las 3:47 de la tarde. Revisé mis contactos. Cada nombre era una pequeña decepción. Mamá estaría borracha hasta al menos mañana. Mi mejor amiga, Valentina, estaba de vacaciones en Acapulco con su familia. Los otros chicos de la escuela. No éramos lo suficientemente cercanos como para que los llamara llorando desde una central de autobuses. Entonces lo vi. Un contacto que casi había borrado una docena de veces, pero que nunca pude del todo. Abuela Elena. La madre de papá. La mujer con la que había cortado relaciones hace 2 años después de una pelea sobre dinero e intromisión, que nunca entendí del todo. La abuela que solía hornearme galletas caseras y enseñarme a jugar a la lotería los sábados lluviosos antes de que todo se desmoronara. Mi estómago rugió, recordándome que me había saltado el almuerzo, demasiado nerviosa por este misterioso viaje para comer. Desenvolví la barra de alegría que encontré en el bolsillo lateral de mi mochila, probablemente de la excursión escolar de la semana pasada, y me la comí lentamente, haciéndola durar. 4:15 de la tarde. La temprana oscuridad de noviembre ya se colaba por los altos ventanales de la terminal. La Tapo cerraría tarde, pero ¿y entonces qué? ¿A dónde iría? La idea de pasar la noche en la calle me hizo sentir como si fuera a vomitar la barra de alegría. Una familia pasó a mi lado, madre, padre, 3 hijos, todos cogidos de la mano. El más pequeño, de unos 5 años, lloraba porque estaba cansado. Su padre lo levantó, lo sentó sobre sus hombros, y él rió entre lágrimas. Ahí fue cuando me rompí. Las lágrimas cayeron en silencio al principio, solo surcos calientes por mis mejillas que me limpié rápidamente. Pero luego mi pecho se agitó y un sollozo escapó. Abracé mis rodillas contra mi pecho, haciéndome lo más pequeña posible en la banca, y lloré sobre mis vaqueros. Señorita, dijo una voz suave. Señorita, ¿está usted bien? Levanté la vista y vi a una mujer mayor, quizás de 70 años, con un rebozo morado y un vaso de café de la cafetería de la terminal. Se sentó a mi lado sin que la invitaran, lo suficientemente cerca para ser reconfortante pero no tanto como para ser invasiva. Mi papá me dejó, me oí decir. Simplemente me dejó aquí. Su rostro se endureció.
¿Cuántos años tienes, mija? 14. Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No, le agarré la mano, sorprendiéndonos a ambas. Por favor. Primero, tengo a alguien a quien puedo llamar. Mi abuela. Es solo que... No he hablado con ella en un tiempo. La mujer me estudió durante un largo momento y luego asintió. Llámale. Ahora. Mientras me siento aquí contigo. Con dedos temblorosos, encontré de nuevo el número de la abuela Elena. Sonó una vez, 2, 3. Estaba a punto de colgar cuando... Bueno. Su voz era exactamente como la recordaba, firme pero cálida, como una combinación de tequila añejo y terciopelo. Abuela, mi voz se quebró. Soy Sofía. Una inhalación brusca. Sofía, mi amor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Papá me dejó en la tapo. Se fue con Brenda y sus hijos. Y me dejó aquí sin dinero y sin boleto. Y no sé qué hacer, Y. Vale. Su voz cortó mi pánico como un cuchillo en la mantequilla. ¿Qué central de autobuses? La tapo. En la Ciudad de México. ¿Estás a salvo ahora mismo? ¿Alguien te está molestando? No, estoy. Hay una señora amable sentada conmigo. Bien. Quédate ahí. No te muevas. No te vayas con nadie. Voy a buscarte. Pero abuela, son al menos 2 horas de tráfico. Estaré allí en 90 minutos. Traigo a algunos amigos conmigo. Amigos abogados. Tú solo quédate quieta y a salvo. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí. ¿Y Sofía? Esto no es tu culpa. Lo que sea que ese infeliz, lo que sea que tu padre te haya dicho, esto no es tu culpa. La línea se cortó. La mujer del rebozo morado todavía estaba a mi lado y me apretó suavemente el hombro. Tu abuela. Asentí. Qué bueno. ¿Casa? La palabra sonaba extraña en mi mente. No había estado en casa de la abuela desde antes de la pelea con papá. La recordaba como una modesta casa de 2 pisos en la colonia Roma, con un jardín que cuidaba religiosamente y una cocina que siempre olía a algo horneándose. Pero no nos dirigíamos a la Roma. El coche se deslizó por zonas de la ciudad que solo había visto desde las ventanas del autobús, calles arboladas en las lomas de Chapultepec con mansiones históricas apartadas de la carretera, sus ventanas brillando cálidamente en la oscuridad. Abuela, ¿a dónde vamos? A casa, repitió, pero había algo en su voz, una nota de satisfacción, quizás incluso de reivindicación. El coche giró a través de un conjunto de portones de hierro que se abrieron automáticamente, con sensores de movimiento detectando nuestra aproximación. El camino de entrada serpenteaba a través de terrenos bien cuidados, iluminados por una sutil iluminación paisajística. Y entonces la casa no, la hacienda apareció a la vista. ¿Qué es este lugar?, suspiré. Aquí es donde vivo ahora, dijo la abuela simplemente. Hay cosas sobre tu familia, sobre nuestra familia, que tu padre nunca quiso que supieras. La casa era una construcción colonial de 3 pisos de piedra y cantera con altas ventanas y una entrada circular dominada por una fuente. Parecía sacada de una película sobre la época dorada del cine mexicano. El licenciado Ochoa, uno de los abogados, nos ayudó a salir del coche. Tendré la documentación preliminar lista para la mañana, doña Elena. La solicitud de custodia de emergencia ya está en proceso. Gracias, Jaime. Hablaremos en el desayuno. Dentro, la casa era aún más abrumadora. Suelos de mármol, una escalera imponente, murales en las paredes que parecían pertenecer a museos. Una mujer con un uniforme impecable apareció de inmediato. Doña Elena, bienvenida a casa. ¿Preparo la recámara azul para la señorita Sofía? Sí, Rosa. Y por favor, haz que nos sirvan la cena en el comedor familiar en 30 minutos. Algo reconfortante. Quizás tu excelente sopa de tortilla. Por supuesto, señora.
La abuela me guió a través de la casa hasta un comedor más pequeño, aunque más pequeño, aquí todavía significaba una mesa para 8 y un candelabro que proyectaba patrones de arcoíris en las paredes. Se sirvió una copa de vino y a mí un vaso de lo que resultó ser agua de horchata fresca. Imagino que tienes preguntas, dijo, sentándose frente a mí. Esta es la casa que recuerdo. No. Esa era la casa a la que me mudé después de que tu abuelo Roberto muriera, cuando pretendía ser alguien que no soy, tratando de ser lo suficientemente pequeña, lo suficientemente modesta, para que tu padre no se sintiera amenazado. Tomó un sorbo de vino. No funcionó. Aún así, me cortó el contacto en el momento en que cuestioné sus decisiones. Pero... ¿Cómo? ¿Todo esto? Tu abuelo, mi marido, no era el simple vendedor de seguros que tu padre te dijo que era. Roberto construyó su empresa desde cero, la convirtió en un imperio. Cuando murió hace 5 años, dejó todo en una estructura de fideicomiso muy específica, una que tu padre ha estado tratando de romper desde entonces. Rosa apareció con cuencos de sopa que olían a gloria y pan dulce recién horneado. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que empecé a comer. Tu padre recibió su herencia inmediatamente, continuó la abuela. 90 millones de pesos, libres de cargas. Debería haber sido suficiente para asegurarle la vida, para mantenerte, para construir algo significativo. 90 millones de pesos, casi me atraganto con la sopa. En cambio, se lo gastó. Malas inversiones, tratando de impresionar a gente como Brenda y sus amigos del club de golf, viviendo por encima de incluso esos medios sustanciales. Cuando el dinero se acabó, vino a mí exigiendo más, exigiendo acceso al resto del fideicomiso. ¿El resto? Tu abuelo valía aproximadamente 1,500 millones de pesos cuando murió. La cuchara se me resbaló de la mano, chocando contra el cuenco. La mayor parte está en un fideicomiso. Una parte para mí, otra para obras de caridad y una porción significativa 180 millones de pesos para ti, a la que podrás acceder cuando cumplas 18 años o antes en ciertas circunstancias. Tu educación, por ejemplo. O si alguna vez fueras abandonada o puesta en peligro por tus tutores legales. ¿Papá sabe de esto? Oh, sí. Lo sabe desde que se leyó el testamento. Pasó 3 años intentando conseguir el poder notarial sobre tu fideicomiso, tratando de convencer a los jueces de que estoy senil, de que el dinero estaría mejor administrado por él. Su sonrisa era afilada. Nunca esperó que yo luchara. Nunca esperó que hubiera guardado registros tan cuidadosos de sus intentos. ¿Es por eso que te cortó el contacto? ¿Por qué no le darías mi dinero? En parte. Pero también porque empecé a hacer preguntas sobre ti. Si estabas siendo cuidada adecuadamente, si el dinero que él decía necesitar para tus gastos se estaba gastando realmente en ti. Me tomó la mano por encima de la mesa. Contraté a un investigador privado hace 6 meses, cuando dejó de permitirme verte. ¿Lo hiciste? Sabía lo de Brenda antes de que se anunciara su boda. Sabía de las deudas que estaba ocultando. Sabía que lo habían despedido de su trabajo y que fingía ir a trabajar todos los días. Me apretó la mano. Lo que no sabía, lo que nunca imaginé, es que te abandonaría de esta manera. Después de cenar, me llevó arriba a la recámara azul. Era 3 veces más grande que mi habitación en el departamento de mamá, con su propio baño y un asiento junto a la ventana con vistas a los jardines. Había un pijama nuevo sobre la cama, de alguna manera de mi talla. Rosa tiene talento para estas cosas, dijo la abuela, al ver mi sorpresa. Hay más ropa en el armario. Iremos de compras como es debido mañana al Palacio de Hierro. Abuela, no entiendo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Se sentó en el borde de la cama, pareciendo de repente tener cada uno de sus 73 años. Tu padre lo prohibió. Y mientras él tuviera la custodia, tenía que tener cuidado. Cualquier movimiento en falso y habría desaparecido contigo por completo. He estado esperando, reuniendo pruebas, preparándome para el día en que cometiera un error lo suficientemente grande como para que ningún tribunal se pusiera de su lado. Sus ojos se endurecieron. Simplemente nunca pensé que su error sería tan cruel.
Sacó un sobre de su bolsillo, envejecido y amarillento en los bordes. Esto es para ti. Tu abuelo lo escribió antes de morir, con instrucciones de que lo recibieras cuando fueras lo suficientemente mayor para entender. Mi nombre estaba escrito en el anverso con una letra temblorosa. Dentro, la carta estaba fechada solo un mes antes de su muerte. Mi queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, entonces eres lo suficientemente mayor para entender que la familia es complicada, que el amor y el dinero pueden enredarse de formas feas, y que a veces las personas que deberían protegernos se convierten en aquellas de las que necesitamos protección. No me queda mucho en este mundo, pero me voy sabiendo que he hecho lo que he podido para asegurar tu futuro. El dinero que te he dejado no es solo dinero. Es libertad. Libertad para seguir tu educación sin deudas. Libertad para tomar riesgos en tu carrera. Libertad para dejar situaciones que no te sirven. Tu padre es mi hijo y lo amo, pero conozco sus debilidades. Le he visto confundir la riqueza con el valor. Pero no podía dormir. Me senté en el asiento de la ventana, mirando los jardines iluminados por la luna, mi mente a toda velocidad. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre nuestra situación, había sido una mentira. No estábamos luchando. Papá no era víctima de la mala suerte. Lo había tenido todo y lo había tirado. Y ahora me había tirado a mí también. Mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. En contra de mi buen juicio, la abrí. Ahí estaban, papá, Brenda, Camila y Mateo, todos sonrisas en lo que parecía ser el restaurante de un resort en la Riviera Maya. La leyenda, vacaciones en familia. Creando recuerdos con los que más importan. Corazón Rojo publicado hace una hora. Mientras yo había estado sentada en una terminal de autobuses, aterrorizada y sola, él había estado levantando una copa de champán con su nueva familia. Los que más importan. Hice una captura de pantalla antes de poder pensarlo mejor. Luego apagué mi teléfono y finalmente lloré. No lágrimas de miedo o abandono esta vez, sino lágrimas de rabia. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de abogados, tutores y transformación. La abuela había reunido lo que llamó el equipo, no solo asesoramiento legal, sino todo un sistema de apoyo diseñado para reconstruir lo que mi padre había roto. Postura, corrigió la señorita Carla, su mano suave pero firme en mi hombro. Te has estado haciendo pequeña durante tanto tiempo que has olvidado cómo ocupar espacio. La entrenadora de etiqueta y confianza había sido idea de la abuela. No para cambiar quién eres, me había asegurado, sino para darte herramientas. El mundo en el que estamos a punto de entrar, juzgados, declaraciones legales, posiblemente atención de los medios, es un juego con reglas. Quiero que conozcas esas reglas para que puedas elegir cuándo seguirlas y cuándo romperlas. La señorita Carla me estaba enseñando a sentarme en una silla como si mereciera estar allí, a hacer contacto visual sin pestañear, a hablar para que la gente tuviera que escuchar. Se sentía como aprender un nuevo idioma, uno en el que mi cuerpo decía tanto como mis palabras. Mejor, dijo mientras caminaba de nuevo por la habitación, esta vez con los hombros hacia atrás. Recuerda, no estás tratando de ser otra persona. Estás descubriendo quién siempre has sido bajo el miedo. Por las tardes, me reunía con el doctor Reyes, un terapeuta especializado en trauma adolescente. Su consultorio estaba en el ala este de la casa, habilitado específicamente para estas sesiones. No quiero que piense que soy débil, le dije durante nuestra tercera sesión. Necesitar ayuda no es debilidad, Sofía. Tu padre te abandonó en una central de autobuses. La mayoría de los adultos tendrían dificultades para hacer frente a esa traición. El hecho de que estés aquí, trabajando en ello, muestra una fuerza increíble. Todavía sueño con la terminal, admití. Con esperar a que vuelva. ¿Quieres que vuelva en los sueños? Lo pensé. No. Quiero que me vea sin necesitar que vuelva. ¿El doctor? Reyes sonrió ligeramente. Ese es un cambio de perspectiva muy poderoso. La preparación legal fue la parte más difícil. El licenciado Ochoa y su equipo habían requisado lo que la abuela llamaba el cuarto de guerra, una sala de juntas en el primer piso donde cajas de documentos cubrían cada superficie, registros financieros,
correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, incluso publicaciones en redes sociales. Esto es de hace 3 meses, me mostró la licenciada Ramírez, una de las abogadas más jóvenes, un intercambio de correos electrónicos impreso. Tu padre le dijo explícitamente a tu madre que se haría cargo de la custodia completa porque, y cito, la escuincla vale 180 millones de pesos a los 18 y no voy a dejar que eso se escape. La escuincla. Ni siquiera mi nombre. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Oh, sí, dijo el licenciado Ochoa con satisfacción. Esto establece un claro motivo financiero para solicitar la custodia. Combinado con el abandono, es un caso ganado, terminó la licenciada Ramírez. Pero no se trataba solo de construir nuestro caso. La abuela insistió en que entendiera cada aspecto de lo que estaba sucediendo. El conocimiento es poder, dijo una noche mientras revisábamos los estados financieros. Tu padre te mantuvo en la ignorancia porque la ignorancia te hacía vulnerable. Nunca más. Así que aprendí sobre fideicomisos y deber fiduciario, sobre derecho familiar y fraude financiero. Aprendí que mi padre había sacado tarjetas de crédito a mi nombre cuando tenía 12 años, acumulando deudas que los abogados de la abuela ahora tenían que desenredar. Aprendí que había estado diciendo a la gente durante meses que yo era conflictiva y difícil, sentando las bases para algún plan que aún no entendía. Iba a hacer que me declararan incompetente, ¿verdad?, le pregunté al licenciado Ochoa una tarde. Cuando cumpliera 18, iba a intentar obtener el control permanente de mi fideicomiso. El licenciado Ochoa y la abuela intercambiaron miradas. Creemos que sí, dijo con cautela. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento desde esa noche en la terminal volvió a aflorar. Iba a destruir toda mi vida por dinero. Dinero que ya había demostrado que no podía administrar responsablemente, añadió la abuela. Los 180 millones de pesos se habrían ido en 2 años si sus patrones de gastos se hubieran mantenido. 3 semanas después del abandono, nos llegó la noticia de que a papá le habían notificado mientras estaba en el resort. Alguien lo había grabado, su rostro pasando de un desdén engreído a una conmoción genuina mientras leía los documentos, luego arrojándolos al suelo y gritándole al notificador sobre acoso y viejas amargadas que no pueden ocuparse de sus propios asuntos. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Bien, dijo la abuela, viéndolo con sombría satisfacción. Que todo el mundo vea quién es en realidad. La fecha del juicio se fijó para el mes siguiente. Papá contrató a un costoso despacho de abogados, probablemente pidiendo prestado contra expectativas futuras o convenciendo a Brenda para que invirtiera en su defensa. Sus abogados presentaron una contrademanda alegando que la abuela me había secuestrado y estaba manipulando a una menor vulnerable. Que vengan, dijo el licenciado Ochoa con confianza. Tenemos todo documentado, incluidas las grabaciones de seguridad de la Tapo. Hay grabaciones, no lo sabía. Oh, sí. Nítidas. Él alejándose mientras tú lo llamas. Tú sentada sola durante horas. Una prueba muy convincente. Pero papá no iba a rendirse sin luchar. Inició su propia campaña, llamando a familiares lejanos con su versión de los hechos. Según él, yo había estado fuera de control, violenta con los hijos de Brenda, y simplemente me estaba llevando a un internado terapéutico cuando me escapé en la terminal. Algunos parientes le creyeron, otros no. La familia se fracturó en bandos, y mi teléfono se llenó de mensajes que iban desde el apoyo hasta la condena. Bloquéalos a todos, aconsejó la abuela. Sus opiniones no importan. Solo la verdad importa. Pero la verdad se estaba convirtiendo en un arma por sí misma. La licenciada Ramírez descubrió que el primer marido de Brenda había presentado quejas similares sobre manipulación financiera cuando se divorciaron. Los socios comerciales de papá se presentaron con historias de préstamos impagados y contratos rotos. Incluso la profesora de Camila se puso en contacto, preocupada por los cambios de comportamiento desde el matrimonio y dispuesta a testificar sobre los moretones que había notado. No es solo un mal padre, dije una noche, leyendo las pruebas acumuladas. Es una mala persona. Sí, dijo la abuela simplemente. Y es hora de que el mundo lo sepa. Los noticieros locales recogieron la historia primero, adolescente abandonada se defiende de la traición de su padre. Luego los medios nacionales.
Mi nombre se mantuvo fuera, por las leyes de protección de menores, pero el de papá no. Tampoco el de Brenda. Su imagen de familia perfecta se desmoronó en tiempo real. Los amigos del club de campo de Brenda se distanciaron. El colegio privado cuestionó si Camila y Mateo deberían seguir asistiendo. El resort donde habían estado celebrando mientras yo estaba abandonada de hecho les prohibió volver. Papá intentó llamarme una vez, 2 días antes de la primera audiencia. La abuela me había advertido que podría hacerlo, y me preparé para ello. Sofía, mi amor. Su voz era diferente. Desesperada, aduladora. Todo esto ha sido un gran malentendido. Sabes que yo nunca. Me dejaste en una central de autobuses, interrumpí, mi voz firme gracias a semanas de práctica con la señorita Carla. Sin dinero, sin boleto, sin un plan. Iba a volver. Solo necesitaba. Publicaste fotos de las vacaciones una hora después. Creando recuerdos con los que más importan. Silencio, luego su voz se endureció. No tienes derecho a arruinar mi vida de esta manera. Tú ya arruinaste la mía, dije, orgullosa de lo tranquila que sonaba. La diferencia es que yo voy a reconstruirla. Mejor. Sin ti. Pequeña ingrata. Colgué. Me temblaban las manos, pero lo había hecho. Lo había enfrentado. La primera cita en el juzgado llegó más rápido de lo esperado. La abuela me había comprado un traje nuevo profesional pero apropiado para mi edad, nada que pudiera ser criticado como demasiado adulto o demasiado infantil. La señorita Carla me había entrenado en la presencia en la sala del juzgado. ¿El doctor? Reyes me había preparado para el impacto emocional. Pero nada me preparó realmente para entrar en ese juzgado y ver a mi padre al otro lado del pasillo. Parecía más pequeño, de alguna manera. Su traje caro no podía ocultar el peso que había perdido ni las ojeras bajo sus ojos. Brenda se sentó detrás de él, su maquillaje perfecto no ocultaba del todo su expresión tensa. Le susurraba urgentemente y él la apartaba. Todos en pie, gritó el oficial, y la jueza entró. La jueza Montero era una mujer pequeña con ojos agudos y una reputación aún más aguda. Revisó los escritos iniciales mientras la sala contenía la respiración. Antes de empezar, dijo, mirando directamente a mi padre, quiero dejar algo muy claro. Las pruebas que ya he revisado son profundamente preocupantes. Abandonar a un menor de edad en una terminal de transporte público sin medios ni supervisión no solo es irresponsable, es un delito. Señor Garza, debe ser consciente de que, dependiendo de cómo se desarrollen estos procedimientos, se pueden fincar cargos penales. El abogado de papá se levantó rápidamente. Señoría, mi cliente mantiene que esto fue un malentendido. Un malentendido, la voz de la jueza Montero podría haber congelado el fuego. Hay grabaciones de seguridad, licenciado. Grabaciones claras de su cliente alejándose mientras su hija de 14 años lo llama. Eso no es un malentendido. Eso es abandono. La audiencia procedió con precisión mecánica. Nuestra parte presentó las pruebas de abandono, fraude financiero y años de negligencia. Su parte intentó pintarme como problemática, a la abuela como manipuladora, y toda la situación como algo exagerado. Luego llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a partes iguales, mi turno de hablar. Me puse de pie, mis piernas más firmes de lo que esperaba. La sala se quedó en silencio. Señoría, comencé, mi voz se escuchó claramente gracias al entrenamiento de la señorita Carla. Pasé 6 horas en esa terminal. 6 horas preguntándome qué había hecho mal. 6 horas viendo a las familias ir y venir mientras la mía me había desechado. Miré directamente a mi padre por primera vez. Él no me olvidó. No hubo un malentendido. Tomó una decisión. Eligió el dinero y su nueva familia por encima de su hija. Y ahora quiere pintarse como la víctima porque su decisión tiene consecuencias. La cara de papá se puso roja. Empezó a levantarse, pero su abogado lo hizo sentarse de nuevo. No quiero su dinero, continué. Quiero mi libertad. Quiero vivir con alguien que me valore como persona, no como un futuro cheque.
Quiero poder confiar en que no seré abandonada de nuevo en el momento en que me vuelva un inconveniente. La jueza Montero asintió lentamente. Gracias, señorita Garza. He oído suficiente por hoy. Se concede la custodia temporal a la señora Elena de la Fuente, a la espera de una revisión completa. Señor Garza, se le ordena no tener contacto con su hija excepto a través de canales supervisados. Las cuentas financieras serán congeladas a la espera de la investigación de las acusaciones de fraude. El mazo cayó como un trueno. Mientras salíamos del juzgado, papá gritó, «¡Esto no ha terminado! Estás arruinando todo». Brenda, los niños. Todos están sufriendo por tu egoísmo. Me di la vuelta, mirándolo a los ojos con una firmeza que nunca antes había tenido. No, papá. Todos están sufriendo por el tuyo. La mano de la abuela encontró la mía, cálida y firme. Ven, mi amor. Tenemos un futuro que construir. Detrás de nosotros, pude oír la voz de Brenda, estridente y acusadora. Esto es tu culpa. Dijiste que valía millones. Dijiste que sería fácil. Su familia perfecta se estaba resquebrajando, igual que la mía. La diferencia era que yo tenía a alguien que me amaba de verdad para ayudar a recoger los pedazos. Papá solo tenía los escombros que él mismo había creado. Mientras nuestro coche se alejaba del juzgado, ya se estaban reuniendo manifestantes. Algunos nos apoyaban, con pancartas sobre los derechos de los niños y la responsabilidad parental. Otros lo apoyaban a él, denunciando a familiares codiciosos y la destrucción familiar. Va a empeorar antes de mejorar, advirtió el licenciado Ochoa. Bien, dije, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. Que empeore. Que todo el mundo vea lo que es en realidad. La tormenta había estallado, y ya no tenía miedo de la lluvia. La mañana en que nuestra historia se conoció a nivel nacional, me desperté y encontré a la abuela en el cuarto de guerra, rodeada de periódicos y 3 pantallas de laptop. Su expresión era de sombría satisfacción. El periódico Reforma lo ha recogido, dijo, deslizándome una tableta. El titular decía, el abandono en la Tapo, la traición de un padre se convierte en un ajuste de cuentas legal. Habían entrevistado a otros pasajeros de ese día. Margarita, la mujer que se había sentado conmigo, había dado un relato mordaz. Esa pobrecita estaba aterrorizada. He visto a niños de la calle en las centrales antes. Esto no era eso. Esta era una niña que había sido desechada como basura. La respuesta de papá fue rápida y predecible. Al mediodía, sus abogados habían organizado una conferencia de prensa en las escalinatas del juzgado. Lo vi desde la seguridad del estudio de la abuela mientras se hacía la víctima, con Brenda secándose los ojos secos a su lado. Mi hija siempre ha sido conflictiva, dijo, su voz quebrándose con emoción practicada. Los problemas de salud mental son hereditarios en la familia de su madre. Estaba tratando de conseguirle ayuda profesional, cuando se escapó y mi madre aprovechó la oportunidad para ponerla en mi contra. Infame, murmuró la abuela. Pero su actuación tenía fisuras. Cuando un reportero le preguntó por qué se había ido a un resort inmediatamente después, titubeó. Cuando otro preguntó por el fideicomiso, la compostura de Brenda se deslizó, su mano se apretó en su brazo en señal de advertencia. Luego vino el golpe de gracia. Un reportero de proceso se levantó. Señor Garza, hemos obtenido informes de crédito que muestran que abrió varias tarjetas a nombre de su hija. ¿Puede explicar eso? La transmisión se cortó para una pausa comercial, pero no antes de captar la cara de papá. Pánico mal disimulado por la indignación. El licenciado Ochoa estaba exultante. Acaba de admitir un intento de internamiento sin causa. Eso va a sentar muy mal en el juicio. La fecha del juicio para la audiencia de custodia completa se fijó para la semana siguiente. Pero primero vinieron las declaraciones, 3 días de preguntas agotadoras en una sala de juntas estéril con los abogados de papá intentando todos los ángulos para quebrarme. ¿No es cierto que le han diagnosticado depresión?, preguntó el licenciado Benítez, el abogado principal de papá. Sí. Después del divorcio de mis padres y el alcoholismo de mi madre. Está bien controlada con terapia. Y ha tenido problemas de comportamiento en la escuela.
Me reportaron una vez por llegar tarde porque mi papá se olvidó de recogerme y tuve que caminar 3 kilómetros. Cada pregunta estaba diseñada para pintarme como problemática, inestable, indigna de simpatía. Pero la licenciada Ramírez me había preparado bien. Parece muy entrenada, observó Benítez. He aprendido a protegerme, respondí. El abandono hace eso. La investigación financiera reveló más de lo que incluso la abuela había sospechado. Papá no solo había sacado tarjetas de crédito a mi nombre. Había estado desviando fondos de las cuentas que el abuelo había establecido para mi educación. Pequeñas cantidades que pensó que no se notarían, casi 4 millones de pesos en 3 años. Cargos federales, dijo el licenciado Ochoa en voz baja. Esto es fraude. Pero el verdadero shock vino de una fuente inesperada. Mateo, el hijo de 8 años de Brenda, había estado llevando un diario en su tableta. Su profesora, preocupada por su comportamiento reciente, había alertado al DIF, quienes lo habían requerido judicialmente. Las entradas eran devastadoras. 3 de octubre, mamá dice que ahora somos ricos, pero Ricardo, se negaba a llamarlo papá, grita sobre el dinero todo el tiempo. 15 de noviembre, Ricardo dijo que Sofía se va a ir para siempre pronto. Mamá sonrió. Extraño cuando éramos solo nosotros. 18 de noviembre, Ricardo le hizo daño a mamá en el brazo. Dijo que se cayó. No se cayó. El DIF abrió su propia investigación. La imagen de familia perfecta de Brenda no solo se estaba resquebrajando, se estaba haciendo añicos. El día antes de la audiencia de custodia, papá hizo una última jugada desesperada. Mi madre, sobria por quizás primera vez en meses, apareció en los portones de la finca de la abuela. Quiero ver a mi hija, arrastró las palabras ligeramente a pesar de sus afirmaciones de sobriedad. La abuela se encargó personalmente. La vi desde una ventana de arriba mientras se encontraba con mi madre en los portones. Laura, no has preguntado por Sofía ni una vez en las 6 semanas desde que su padre la abandonó. He estado recuperándome. Quiero la custodia. Soy su madre. Eres una alcohólica que ni siquiera se dio cuenta de que su hija había desaparecido durante 3 días. La única razón por la que estás aquí es porque Ricardo te prometió dinero si lo ayudas. La cara de mi madre se puso fea. Les diré que me la estás ocultando. ¿Secuestro? Inténtalo, dijo la abuela con frialdad. Tengo documentación de cada botella de tequila, de cada noche inconsciente, de cada vez que Sofía tuvo que cuidarse sola porque estabas demasiado borracha para ser madre. Vete ahora, o haré que te arresten por allanamiento de morada. Mi madre se fue, pero no sin antes gritar que nos arrepentiríamos de esto y que conseguiría lo que era suyo. Esa noche, no pude comer. El estrés de la inminente audiencia, de ver a mis 2 padres tratando de usarme, era abrumador. La abuela me encontró en la biblioteca a las 2 de la madrugada, leyendo los viejos diarios del abuelo. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, sentándose a mi lado con su propia taza de té. Encontré la entrada de cuando nací, dije, mostrándole la página. Escribió, Sofía llegó hoy, perfecta e inocente. Rezo para que el mundo sea amable con ella. Te quería mucho. Más que mis verdaderos padres, al parecer. La biología no determina el amor, mi vida. La verdadera familia se elige a través de las acciones, no solo de la sangre. La audiencia de custodia llegó con un circo mediático. Reporteros, fotógrafos, incluso manifestantes de ambos lados. Alguien había hecho camisetas de Justicia para Sofía. Alguien más tenía pancartas de Los valores familiares importan con la foto de mi padre. Dentro del juzgado, la tensión era sofocante. Papá había perdido más peso, su traje le quedaba holgado. Brenda se sentó 2 filas detrás de él. Habían estado discutiendo públicamente lo suficiente como para que su frente unido se hubiera desmoronado. Sus hijos estaban notablemente ausentes. La jueza Montero llamó al orden. He revisado extensas pruebas en este caso, fraude financiero, abandono de menores, intento de manipulación del fideicomiso de un menor. Señor Garza, antes de proceder, ¿tiene algo que decir? Papá se levantó, y por un momento, vi algo en sus ojos.
¿Arrepentimiento? Solo arrepentimiento por haber sido atrapado. No soy perfecto, comenzó. Pero soy su padre. ¿No cuenta eso para algo? Ser padre es más que biología, respondió la jueza Montero. Es estar presente. Es proteger. Es poner las necesidades de tu hijo por encima de las tuyas. ¿Puedes decir honestamente que has hecho algo de eso? El silencio se extendió hasta que se rompió. Entonces papá explotó. Ella está sentada sobre 180 millones de pesos. 180 millones. ¿Y se supone que yo debo luchar mientras ella vive como una princesa? Es el dinero de mi padre, mi herencia. En realidad, se levantó el licenciado Ochoa con suavidad, es la herencia de Sofía. Su padre fue muy claro al respecto. Y sus luchas son de su propia cosecha. Deudas de juego, malas inversiones, vivir por encima de sus posibilidades incluso con 90 millones de pesos. Eso no es, papá se volvió hacia mí, su máscara finalmente caída por completo. Mocosa ingrata. Yo te crié. Me merezco. Señor Garza, el mazo de la jueza Montero sonó como un trueno. Un arrebato más y será declarado en desacato. Pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto al verdadero él. El artículo de El Universal que se publicó a la mañana siguiente incluía una foto que perseguiría a mi padre para siempre, su rostro contorsionado por la rabia, señalándome con el dedo mientras yo me sentaba tranquilamente junto a mi abuela. El titular, desenmascarado, padre muestra su verdadero rostro en batalla por la custodia. La respuesta del público fue rápida y brutal. Sus contactos comerciales cortaron lazos. Brenda solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y fraude financiero previamente desconocido. Incluso su propio hermano, el tío Miguel, emitió un comunicado distanciándose de las acciones inexcusables de Ricardo. Pero papá no había terminado de luchar. Los animales acorralados rara vez lo hacen. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, 2 noches después de la audiencia. No a mi teléfono, tenía legalmente prohibido contactarme sino al teléfono fijo de la abuela. Vieja bruja venenosa. Su voz estaba arrastrada, borracha. Has destruido todo. Mi matrimonio, mi reputación, mi vida. La abuela lo tenía en altavoz, grabando. Ricardo, estás violando la orden de alejamiento. No me importa tu orden de alejamiento. Pusiste a mi hija en mi contra. Tú y tu dinero, siempre colgándolo como una zanahoria, haciéndome bailar. Yo nunca te obligué a hacer nada. Cada elección fue tuya. Las arruinaré a ambas. ¿Crees que has ganado? Sé cosas sobre los negocios de papá, sobre de dónde vino realmente ese dinero. Lo haré. La línea se cortó. El licenciado Ochoa presentó inmediatamente la grabación ante el tribunal, añadiendo la violación de una orden de alejamiento a la creciente lista de problemas legales de papá. Pero su amenaza no estaba vacía. Al día siguiente, un tabloide de mala muerte publicó una historia, la fortuna de la fuente construida sobre negocios ilegales. Era una tontería, fácilmente refutable, pero papá había concedido una entrevista exclusiva llena de acusaciones descabelladas sobre lavado de dinero y evasión de impuestos. Está desesperado, nos aseguró el licenciado Ochoa. Son las sacudidas de un hombre que se ahoga. El SAT y la UIF investigaron brevemente, no encontraron nada, y en su lugar dirigieron su atención a los propios delitos financieros de papá. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Volví a la preparatoria durante este periodo, la abuela insistiendo en que necesitaba normalidad. Pero la normalidad era imposible cuando todos conocían mi historia. Algunos chicos me trataban como a una celebridad, otros como a una víctima, y unos pocos aquellos cuyos padres se pusieron del lado de mi padre como a una traidora a los valores familiares. Valentina, mi mejor amiga, se convirtió en mi escudo. Cualquiera que te moleste se las verá conmigo, anunció, y de alguna manera, a pesar de medir 1,57 metros, lo consiguió. Fue en la prepa donde di mi primer discurso público sobre la experiencia. El director me había preguntado si hablaría en una asamblea sobre reconocer el abuso y buscar ayuda. La abuela lo dejó enteramente a mi elección. Me paré frente a 300 estudiantes y conté mi verdad.
El abandono no siempre es tan obvio como ser dejado en una central de autobuses, dije, mi voz más firme que mis manos. A veces es gradual. Un padre que deja de preguntar por tu día, que olvida tu cumpleaños, que te ve como un inconveniente o, peor, como un recurso a explotar. Si se supone que alguien te quiere pero te hace sentir inútil, eso no es amor. Si alguien que debería protegerte en cambio te pone en peligro, eso no es familia. Mereces algo mejor. Todos merecemos algo mejor. La ovación de pie duró 3 minutos. Más tarde, 17 estudiantes se acercaron al orientador vocacional para hablar de sus propias situaciones. El director la llamó la asamblea más impactante que hemos tenido. Papá se enteró, por supuesto. Todo era público ahora. Apareció en la escuela al día siguiente, borracho y furioso, exigiendo verme. El guardia de seguridad, un abuelo él mismo, lo bloqueó físicamente mientras llamaba a la policía. El arresto fue captado por docenas de teléfonos de estudiantes. Por la noche, Padre del Año era tendencia, con el vídeo viral en todas las plataformas. Brenda, mientras tanto, libraba sus propias batallas. El divorcio se había vuelto feo cuando descubrió que papá tenía activos ocultos, dinero que me había robado y que había guardado en cuentas en el extranjero. Quería su parte de las ganancias fraudulentas. Que se despedacen entre ellos, dijo la abuela, viendo la cobertura de noticias de su batalla judicial. Pero Mateo y Camila fueron daños colaterales. Brenda, consumida por la rabia y la codicia, se había vuelto negligente. El DIF los apartó de su cuidado, colocándolos con la hermana de Brenda en otro estado. La entrada del diario de Mateo sobre papá hiriendo a Brenda había abierto una investigación que reveló un patrón de violencia doméstica. Sentí pena por ellos. No habían pedido nada de esto. Podrías contactarlos, sugirió el doctor Reyes durante la terapia. Hacerles saber que no están solos. Les escribí una carta a cada uno simple, amable, explicando que nada de esto era su culpa, que a veces los adultos toman decisiones terribles pero que los niños no deberían culparse a sí mismos. Camila nunca respondió, pero Mateo me envió un dibujo de una central de autobuses con una niña alejándose de ella fuerte y sin miedo. Todavía lo tengo. El juicio penal estaba fijado. Papá se enfrentaba a cargos de fraude, robo de identidad, abandono de menores y violación de una orden de alejamiento. Solo los cargos federales conllevaban hasta 20 años de prisión. Intentó una última manipulación, un intento de suicidio, o más bien, un gesto diseñado para parecerlo. Tomó suficientes pastillas para requerir hospitalización pero no las suficientes para causar un daño real. El momento fue sospechoso, justo antes de una audiencia crucial. Algunas personas sintieron compasión. Yo no. Es otra manipulación, le dije al doctor Reyes. No está arrepentido de lo que hizo. Está arrepentido de que lo atraparan. Esa es una comprensión muy madura, respondió. También muy dolorosa. La fiscal, la licenciada Velasco, era una fuerza de la naturaleza. Se había tomado el caso personalmente después de ver las grabaciones de la terminal. Tengo una hija de tu edad, me dijo. ¿Lo que hizo? No hay excusa, no hay justificación. Vamos a asegurarnos de que nunca más pueda hacerte daño. El juicio estaba fijado para dentro de 3 semanas. Los abogados de papá presionaron para un acuerdo, pero la licenciada Velasco se negó a aceptar nada menos que una admisión de culpabilidad y una pena de prisión seria. El juicio penal comenzó un jueves por la mañana que se sintió como el fin del mundo. Llevaba el vestido azul marino que la abuela me había comprado, profesional, respetuoso, pero sin esforzarse demasiado. Me temblaban las manos mientras me abrochaba los botones. No tienes que ir, me recordó la abuela. Ya has dado tu declaración. Necesito hacerlo. Necesito llevar esto hasta el final. El juzgado era un hervidero. Medios de comunicación de todo el país, podcasts de crímenes reales, incluso un equipo de documentalistas que había estado siguiendo el caso. Pero también había simpatizantes, docenas de personas con esas camisetas de «Justicia para Sofía», muchos de ellos padres que se habían horrorizado con mi historia. Papá parecía disminuido con su uniforme de recluso.
sin traje caro que lo ocultara, sin Brenda para la que actuar. Solo él, su abogado de oficio, su dinero se había ido hacía mucho tiempo para pagar deudas y el peso de las pruebas en su contra. La licenciada Velasco comenzó con las grabaciones de seguridad. La sala del tribunal observó en silencio cómo yo, con 14 años, llamaba a mi padre, cómo me sentaba sola hora tras hora, cómo finalmente rompía a llorar en esa banca fría. Varios miembros del jurado se secaron los ojos. Este no es un caso sobre dinero, dijo la licenciada Velasco. Se trata de un padre que veía a su hija no como una niña a la que proteger, sino como un activo a explotar. Cuando no pudo acceder a su herencia legalmente, la abandonó como un juguete roto. Las pruebas eran abrumadoras, registros financieros que mostraban un robo sistemático, mensajes de WhatsApp en los que discutía deshacerse del estorbo con Brenda, las tarjetas de crédito a mi nombre con cargos por las joyas de Brenda y sus vacaciones, las que se tomaron mientras yo estaba abandonada. Luego vino mi testimonio. Subí al estrado el segundo día. Papá no me miraba, mantenía los ojos fijos en la mesa. ¿Puede contarnos lo del 18 de noviembre? Preguntó suavemente la licenciada Velasco. Les conté todo, el viaje en coche en silencio, la confusión, el momento en que vi a Brenda y a sus hijos y comprendí que me estaban desechando. El hambre, el miedo, el amable desconocido que me compró algo de comer, el alivio cuando oí la voz de la abuela. ¿Tenías miedo?, preguntó la licenciada Velasco. Estaba aterrorizada. Pensé que podría morir. Que nadie sabría lo que me había pasado. ¿Su padre se puso en contacto con usted para ver si estaba a salvo? No. Publicó fotos de las vacaciones en su lugar. El abogado de papá intentó pintarme como una adolescente problemática, pero no funcionó. Cada acusación fue refutada con documentación. Mis calificaciones eran buenas. Mis profesores me elogiaban. Mi único problema era tenerlo a él como padre. La testigo estrella, sorprendentemente, fue Brenda. Había llegado a un acuerdo de inmunidad a cambio de su testimonio, y lo hundió. Dijo que valía 180 millones de pesos, testificó, sin siquiera fingir remordimiento. Que una vez que tuviera el control, estaríamos asegurados de por vida. El abandono se planeó con semanas de antelación. Quería que la internaran o que estuviera tan traumatizada que fuera fácil de controlar cuando cumpliera 18. La sala del tribunal estalló. El juez Domínguez tuvo que amenazar con desalojar la galería. ¿Y usted aceptó esto?, presionó la licenciada Velasco. Pensé que la llevaba a un internado. No sabía que simplemente la iba a dejar allí. Era una mentira, teníamos mensajes de WhatsApp que demostraban que lo sabía, pero su testimonio fue lo suficientemente condenatorio. Papá finalmente subió al estrado el cuarto día. Su abogado le había aconsejado que no lo hiciera, pero su ego exigía contar su versión. Fue un desastre. Me lo debe, dijo en un momento. Yo la crié. Pagué por todo. Con dinero que robó de su fideicomiso, interrumpió la licenciada Velasco. Ese dinero debería haber sido mío. Soy el hijo. Yo construí esa empresa con mi padre. Tenía 12 años cuando su padre fundó la empresa. ¿Qué construyó exactamente? A partir de ahí, se descontroló, culpando a la abuela, a mí, a Brenda, a todos menos a sí mismo. Cuando le mostraron las grabaciones de la terminal, llegó a decir, se ve bien. No veo cuál es el problema. Un miembro del jurado jadeó audiblemente. El veredicto tardó 2 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia se fijó para el mes siguiente. El máximo era de 25 años, el mínimo, de 8. En esas semanas entre el veredicto y la sentencia, papá lo intentó todo. Me escribió cartas a través de su abogado, bloqueadas. Concedió una entrevista desde la cárcel proclamando su inocencia, solo empeoró las cosas cuando admitió accidentalmente delitos por los que ni siquiera lo habían acusado. Hizo que su hermano intentara negociar con la abuela, ella se negó siquiera a atender la llamada. El día de la sentencia, di una declaración de impacto de la víctima. La había escrito 17 veces, cada borrador más furioso que el anterior, hasta que finalmente encontré las palabras que eran verdaderas.
Se suponía que debías protegerme, dije, mirándolo directamente por última vez. Esa es la tarea más básica de un padre, mantener a su hijo a salvo. No solo fracasaste en eso, tú eras el peligro del que necesitaba protección. Pasé años preguntándome qué hice mal, por qué no era lo suficientemente buena, por qué no podías quererme como querías a los hijos de Brenda. Pero ahora lo entiendo. Nunca nos quisiste a ninguno de nosotros. Solo te quieres a ti mismo. No pido la sentencia máxima porque quiera venganza. La pido porque en algún lugar hay otra niña de 14 años con un padre que la ve como un recurso en lugar de como una hija. Y quizás si él ve lo que te pasó a ti, se lo pensará 2 veces. Me abandonaste en esa terminal de autobuses, pero me liberaste. Encontré una familia de verdad, un amor de verdad, un apoyo de verdad. El año que viene iré a la universidad admisión anticipada en la UNAM. Voy a estudiar Derecho para ayudar a niños como yo. Voy a tomar el apellido del abuelo, Sofía de la Fuente, no Garza. Pensaste que me estabas desechando, pero solo revelaste quién eres en realidad. Y ahora todo el mundo lo sabe. Papá intentó hablar, responder, pero el juez Domínguez lo interrumpió. Señor Garza, he supervisado muchos casos en mi carrera, pero rara vez he visto una crueldad tan calculada hacia un niño. Abandonó a su hija en busca de un dinero que nunca fue suyo. Le robó su identidad, su seguridad e intentó robarle su futuro. Lo sentenció a 18 años de prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada durante los primeros 10. Tras su liberación, no tendrá contacto con su hija a menos que ella lo inicie. Todos los fondos robados serán devueltos con intereses. El mazo cayó por última vez. Mientras se llevaban a papá, se dio la vuelta una vez. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. Esperaba sentir algo, tristeza, quizás incluso lástima, pero no sentí nada. Era un extraño que casualmente compartía mi ADN. Fuera del juzgado, la multitud vitoreaba. Los reporteros gritaban preguntas, pero yo solo tenía ojos para la abuela que esperaba junto al coche, con las lágrimas corriendo por su rostro. Orgullosa de ti, susurró mientras me abrazaba. Tu abuelo también lo estaría. Brenda desapareció después del juicio. Se rumorea que se fue del país. Sus hijos fueron adoptados por su tía y su tío, que parecían buenas personas. Mantuve el contacto con Mateo, que se convirtió en un joven amable a pesar de todo. Mi madre se rehabilitó después del juicio. A veces tomamos un café. No es una relación, exactamente, pero tampoco es nada. Sabe que perdió el derecho a ser mi madre, pero quizás pueda ser una persona en mi vida. El fideicomiso pasó a ser mío en mi 18º cumpleaños, pero apenas lo toqué. La abuela me había enseñado que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Usé una parte para la universidad, otra para la terapia, otra para crear una fundación para niños abandonados. El resto espera, creciendo, listo para cuando sepa exactamente qué construir con él. Volví a la Tapo una tarde de noviembre, exactamente 5 años después de aquel horrible día. No era la misma banca, las han reemplazado todas por otras más nuevas, supuestamente más cómodas, pero sí el mismo lugar. No estaba sola. Mateo estaba sentado a mi lado, ahora con 13 años. Había pedido ver dónde había sucedido, para entender la historia que había remodelado nuestras vidas. ¿De verdad estuviste aquí 6 horas?, preguntó. 6 horas y 14 minutos. Lo sé porque vi pasar cada minuto en ese reloj. Señalé el viejo reloj de la terminal, que seguía marcando la hora perfectamente. Siento que mi mamá formara parte de ello, dijo en voz baja. Tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. Créeme, lo aprendí por las malas. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo a los viajeros pasar apresurados, familias reunificándose, otras despidiéndose, gente normal viviendo vidas normales. Sofía, preguntó Mateo, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubiera vuelto? Si hubiera cambiado de opinión. Lo pensé de verdad por primera vez en años. Me habría ido con él, admití. Estaba tan desesperada porque me quisiera, que habría perdonado cualquier cosa. Y esa habría sido la verdadera tragedia, pasar toda mi vida mendigando amor de alguien incapaz de darlo.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de la abuela. Cena a las 7. Hice tu pozole favorito. Casa. Un hogar de verdad, con alguien que me eligió no por lo que valía, sino por quién era. Vamos, le dije a Mateo, levantándome y colgándome el bolso uno de diseñador ahora, un regalo de la abuela, aunque todavía tenía el viejo y gastado en mi armario como recordatorio. Vamos a casa. Mientras caminábamos hacia la salida, miré hacia atrás una vez a esa banca. La niña que se había sentado allí aterrorizada, abandonada, sola era parte de mí, pero no toda yo. Era el capullo del que había emergido, más fuerte y más yo misma de lo que nunca podría haber sido si papá hubiera sido el padre que necesitaba. Tenía razón en una cosa ese día en la terminal. Era lo suficientemente mayor para resolverlo. Y lo hice. Si alguien que se suponía que debía protegerte eligió el dinero por encima de tu bienestar, ¿encontrarías la fuerza para reconstruirte sin él? Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.